nuevamente este canal. El día de hoy les traigo el séptimo episodio de la serie Volver al Pasado, en la cual les resumo acontecimientos del pasado. Esta vez nos estaremos enfocando en uno de los conflictos que más importancia ha tenido para Europa y también para el resto del mundo. Estoy hablando ni más ni menos que de la Revolución Francesa. Así que si quieres aprender más sobre esta revolución, quédate viendo este video. La Revolución Francesa fue un conflicto social y político que surgió en Francia en el año de 1789. Tuvo grandes consecuencias como el derrocamiento de la monarquía absolutista, conocida como el Antiguo Régimen. Además, gracias a este suceso, se comenzaron a establecer las bases de los gobiernos republicanos. Su impacto fue tan grande que esta revolución marca el fin de la Edad Moderna y el inicio de la Edad Contemporánea. Pero antes de profundizar en lo que fue la Revolución Francesa, tenemos que entender las causas que detonaron este acontecimiento. En primer lugar está la actitud absolutista del rey de ese entonces, Luis XVI. Y ustedes aquí se preguntarán, ¿qué era el absolutismo? El absolutismo básicamente era la concentración de poder en manos de una sola persona, en este caso era del rey. Él era el único capaz de tomar decisiones ya que por derecho divino había sido elegido. Todas las demás personas se tenían que aguantar. La figura más importante de este sistema fue Luis XIV, con su frase "El Estado soy yo". Pero ahora regresemos a hablar sobre Luis XVI, quien además de ser un monarca absolutista, se caracterizó por ser una persona con un nulo carácter, hasta el punto de no haber podido resolver la situación de hambruna que su país enfrentaba, sino que hacía todo lo contrario. Él y su esposa María Antonieta derrochaban dinero a todo momento. Como podrán haberse dado cuenta, en la sociedad francesa había una gran desigualdad política, social y económica, y esto fue una de las causas que también causaron la revolución. La sociedad estaba dividida en tres estados. El primer estado era la nobleza. Los que formaban parte de la alta nobleza eran los funcionarios de la corte del rey, y la baja nobleza, aunque de igual forma tenía riquezas, estos vivían en sus propias viviendas. El segundo estado estaba constituido por el clero, y este a su vez estaba dividido en el alto y en el bajo. En el alto clero, los sacerdotes gozaban de todo tipo de lujos, e incluso recibían el pago del diezmo, mientras que el bajo clero no tenía las mismas ventajas y se encargaba de convivir con el pueblo. Cabe señalar que ninguno de estos estados pagaba impuestos, ya que los que se encargaban de esto era el tercer estado, mejor conocido como el Estado Llano, que constituía el 98% de la población francesa. Sin embargo, ellos no gozaban ningún tipo de privilegios. Como pueden ver, la situación era muy injusta. Ahora pasaremos a la tercera causa que denotó la revolución, y esta es las ideas de la Ilustración, ya que los grandes pensadores ansiaban un cambio en el cual se respetaran los derechos y la igualdad de las personas. Con todas estas razones, Francia estaba pasándola muy mal, y esto para nada mejoró con la participación que ellos tuvieron en la Guerra de 7 años, que les causó muchos más endeudamientos. La crisis era tan grave que se decidió convocar a los Estados Generales, y esta es la primera etapa de la revolución. Los Estados Generales era básicamente un parlamento conformado por 300 personas de la nobleza, 300 personas del clero y 600 del Estado Llano. Sin embargo, no se pudieron organizar con respecto a las votaciones que se iban a emitir, por lo que el rey disolvió la asamblea y es aquí donde inicia la segunda etapa de la revolución, denominada como la Asamblea Nacional Constituyente, en la que aunque el rey había disuelto a los Estados Generales, el Estado Llano realizó el conocido juramento de juego de pelota, en el cual se prometía no separarse hasta haber creado una constitución. La asamblea comenzó finalmente a elaborar una constitución, pero obviamente esto no le convenía para nada a Luis XVI e intentó interponerse a estos planes con el uso de la fuerza, pero las personas estaban enfurecidas por esto y decidieron asaltar una fortaleza medieval usada en ese tiempo como prisión llamada la Bastilla. Este suceso ocurrió un 14 de julio de 1789 y es tanta su importancia que se le considera esta fecha como el inicio oficial de la Revolución Francesa. Ese mismo año se proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y en 1791 ya había una constitución. Tras la creación de la Constitución, la Asamblea Nacional Constituyente se transformó en Asamblea Legislativa. Esta fue la tercera etapa de la Revolución.
La ahora transformada asamblea estaba conformada por diferentes grupos con distintas posturas políticas. Por ejemplo, en la derecha moderada se encontraban los fuldenses, que defendían la monarquía constitucional. Los girondos eran otro grupo con tendencia política federalista y moderada. Por último se encontraban los jacobinos, quienes representaban a la burguesía radical. Su líder fue Robespierre y poco a poco fueron dominando la asamblea. La asamblea terminó disolviéndose y se creó la Convención Nacional. Esta es otra etapa de la Revolución Francesa. El rey en estos momentos estaba en serios problemas y por ello decidió pedirle ayuda a países como Austria, pero obviamente a los revolucionarios no les gustó para nada esto. Decidieron ejecutarlo en la guillotina un 21 de enero de 1793. Después de este suceso se originó una ola de terror, ya que los jacobinos, Robespierre y Morat, decidieron crear el Comité de Salud Pública, en la cual enviaron a miles de personas a la guillotina, como por ejemplo a la esposa de Luis XVI, María Antonieta, y también al famoso químico Lavoisier. La burguesía francesa tuvo que intervenir para terminar con ese terrible temor que había, por lo que Robespierre terminó siendo ejecutado. Finalmente se estableció el Directorio. Esta es la última etapa de la Revolución Francesa. El Directorio era la nueva forma de gobierno, republicano y moderado. Estaba compuesto por 5 miembros y 2 cámaras, la de los ancianos, que sería el equivalente al Senado, y la de los 500, equivalente a los diputados. Es en este momento que un militar de nombre Napoleón Bonaparte comenzó a destacar. Pero bueno, esa es otra historia de la que también puedo hablar en el próximo video. Mientras tanto, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y si fue así, no olviden de regalarle likes, comentar y obviamente suscribirse. Nos vemos en el próximo.